Hola a todos. Hoy es miércoles, 8 de julio de 2026. Estoy aquí para hablar de lo que ha pasado en las últimas horas. El ataque estadounidense y la represalia iraní que está ocurriendo ahora mismo. Mientras hablamos, Irán ha atacado en respuesta a lo que Estados Unidos hizo hace unas horas. Han atacado Bahrein, Kuwait, Qatar y también Jordania. Antes de entrar en lo que ha ocurrido, hubo ataques contra estos 4 países. Algo nuevo, porque Qatar se añadió a la lista de objetivos iraníes. Pero antes de llegar a eso, tenemos que entender cómo empezó todo. Todo comenzó cuando Estados Unidos intentó usar el estrecho de Hormuz en la parte sur del estrecho y quería utilizar las rutas cercanas a la frontera con Omán. Entonces fueron 5 petroleros atacados el martes, ayer. Y aquí está la lista de esos petroleros que fueron alcanzados por el ejército iraní, aunque en realidad fue la Guardia Revolucionaria quien los atacó. 2 de ellos, uno es de Emiratos Árabes Unidos y otro de Qatar, y Arabia Saudí tenía uno. Así que, como ves, 5 de ellos pertenecen básicamente a países del Consejo de Cooperación del Golfo, Arabia Saudí, Qatar y Emiratos Árabes Unidos. Así que el ataque ocurrió. El otro punto que era muy importante fue el informe del asesor militar iraní, del líder supremo de Irán. Dijo que Estados Unidos está intentando usar la Marina estadounidense para ayudar a que esos petroleros pasen por la parte sur del estrecho de Hormuz, y por eso tienen que usar esos buques de guerra para escoltar a los petroleros. Básicamente, esto va en contra del memorando de entendimiento. Para empezar, Estados Unidos está intentando interferir en el paso y el tránsito de los petroleros en el estrecho de Hormuz, y eso no forma parte del memorando. Si miras la cláusula número 5, todo gira en torno a la región. Se trata de que Irán gestione el estrecho de Hormuz y después hable con el gobierno de Omán y con otros países de la zona durante los primeros 30 días tras la firma del memorando. Ese era todo el plan, según el acuerdo. Luego, Estados Unidos intentó manipular toda la situación en el estrecho de Hormuz utilizando buques de guerra. La llegada de esos buques al estrecho de Hormuz era una de las líneas rojas para los iraníes. Dijeron que no, que nadie podía entrar en el estrecho de Hormuz, que ninguno de esos buques de guerra podía llegar allí. Ese es el primer punto. Después de ese ataque a los petroleros de los países del Consejo de Cooperación del Golfo, tuvimos lo siguiente. En represalia por lo que ocurrió ayer, el martes, Estados Unidos, a través del secretario del Tesoro, anunció que revocaba el permiso para la venta de petróleo iraní. Esa era una de las partes, la cláusula número 10 del memorando de entendimiento, que trataba sobre el levantamiento de las sanciones estadounidenses al petróleo, el gas y los productos petroquímicos de Irán. Así que ese fue el primer paso. Más tarde, por la noche, supimos que Estados Unidos había comenzado a atacar Irán, en la parte sur del país, como respuesta a lo ocurrido con los petroleros en esa misma zona del sur, concretamente en Sirik, el área de Sirik, cerca del estrecho de Hormuz, en el lado derecho del estrecho. Strait of Hormuz to the right side of the Strait of Hormuz. And 8 times they hit the Sirik area. Y atacaron 8 veces la zona de Sirik. La isla de Qeshm fue atacada, y no solo la isla de Qeshm, también las zonas alrededor fueron atacadas 10 veces. Además, Bandar Abbas, la otra ciudad cercana al estrecho de Hormuz, fue atacada 3 veces. Eso fue lo que pasó anoche. Luego vino la represalia iraní, atacando Qeshm, Bahrein y Kuwait, golpeando algunos objetivos allí, aunque no tenemos imágenes de ese tipo de ataques. Y hoy, Donald Trump estuvo muy extraño, porque salió diciendo que estaba muy enfadado con los iraníes. Dijo, esa gente es malvada, está enferma, tenemos que deshacernos de ellos, son un cáncer. No podemos, el memorando de entendimiento se ha acabado, no voy a seguir con esto. La verdad, no entendí qué estaba pasando. I didn't understand what it was happening. We have to understand
Tenemos que entenderlo. Tuvimos el ataque iraní contra los petroleros. Luego Estados Unidos atacó, como antes, en la parte sur de Irán, y después vino la represalia iraní. Lo extraño fue que Donald Trump estaba reaccionando demasiado a lo que había pasado. Nadie sabía realmente qué estaba ocurriendo. Imagina ese tipo de caos en el estrecho de Hormuz. Y además, uno de los aviones de carga pakistaníes desapareció en la zona. ¿Qué pasó con eso? Nadie lo sabe. A bordo iban 5 personas, por cierto. Y de repente, todo desapareció. Se esfumó de la escena y nadie tiene idea de lo que estaba ocurriendo. It disappeared from the scene and nobody knows what was happening. They were trying to find it yesterday. Ayer estaban intentando encontrarlo, y hasta ahora no hemos visto ninguna noticia sobre ese avión. Parece que, según las fuentes iraníes, dicen que fue alcanzado por Estados Unidos. Y quizá Estados Unidos pensó que era un avión iraní o algo así, un caza o algo parecido, y atacaron el avión. Dejando eso a un lado, volviendo a lo que está pasando entre Irán y Estados Unidos, Donald Trump estuvo muy raro hoy, diciendo cosas como, ¿qué está pasando aquí? Esta gente está enferma. Incluso cuando se refirió a Irán, ya sabes, República Islámica de Japón, en lugar de Irán. He said the Islamic Republic of Japan instead of Iran. That shows how, he was not that. Eso demuestra que, bueno, él no se sentía cómodo cuando hablaba de lo que había pasado. Así que hay algo raro en todo esto. Puede que Irán haya atacado, nuestro amigo del podcast, Larry Johnson, lo mencionó hoy. Puede que Irán haya golpeado uno de los buques de guerra en el estrecho de Hormuz. Esa podría ser una de las razones por las que Donald Trump está reaccionando de forma exagerada a lo que ha ocurrido. Luego, esta noche hoy dijo, que iba a atacar de nuevo a Irán esta noche. ¿Qué estaba pasando? Pues que Estados Unidos decidió intensificar los ataques en la parte sur de Irán. Empezaron y necesitaban mucho repostaje en el Golfo Pérsico para ayudar a que esos cazas pudieran entrar y alcanzar los objetivos en esa zona. Básicamente, la evaluación iraní fue que los aviones cisterna que estaban repostando a los cazas venían de Qatar y de Tel Aviv, de Israel. Así que una de las principales razones por las que Irán atacó esta noche a Qatar por primera vez, algo nuevo, porque Qatar es muy importante, tiene que ver con eso. Desde que empezó la guerra y luego llegó el alto el fuego, cuando Donald Trump anunció ese alto el fuego después de 40 días, 39 días de guerra, Irán nunca había atacado a Qatar, porque Qatar mantenía contacto con los iraníes y les decía que no estaban contentos con la situación. Y ahora vemos otra vez a Qatar colaborando con Estados Unidos. Por eso fueron atacados esta noche. Esa fue la evaluación, la interpretación por parte de los iraníes de que formaban parte de este ataque. Así que esa fue la razón principal por la que Irán atacó a Qatar esta noche. Pero ¿cuáles fueron los objetivos en Irán? Atacaron Chabahar, que está en el lado derecho del estrecho de Hormuz. Básicamente alcanzaron los objetivos en el muelle Shahid Beheshti y en el muelle Kalantari. Y también fue atacada la torre de control del tráfico marítimo. Y hay imágenes de ese ataque. Aquí están las imágenes que muestran el ataque y la explosión que ocurrió en Chabahar. Sí, aquí se ven las imágenes del ataque. Sí. Yeah, here you see the footage of the attack. Yeah. Sí, aquí básicamente se ve la explosión que ocurrió en Chabahar. Sí, esto fue informado por los medios estatales iraníes, la IRIB, como la llaman. Luego supimos que alcanzaron la torre de control del tráfico marítimo en Chabahar, y también en Bushehr, otra ciudad en el sur de Irán. Después aparecieron las imágenes. Déjame mostrar las imágenes de esa torre. Aquí se ve la torre antes, y luego fue alcanzada de esta manera. Se puede ver el daño en la torre. Y según los informes en Irán, dijeron que estaba dañada, pero seguía operativa, que podían seguir gestionando las operaciones allí, aunque había sufrido daños graves.
The other point that has Otro punto que ha ocurrido esta noche son los radares en Bushehr. Han alcanzado algunos radares allí, en Bushehr. Y hay otro vídeo que ha salido, grabado en Sirik, en un muelle de Sirik. Este es el vídeo del que hablamos. Aquí se ve la explosión en Sirik. Sí. Esto es, la administración Trump ha decidido intensificar los ataques. A mí me parece que la pregunta principal es, ¿cuál es la razón de fondo? Podría haber dos motivos detrás del ataque de esta noche. Uno, que Irán haya conseguido, o de alguna manera haya alcanzado, uno de esos buques de guerra en el Golfo Pérsico. O que la represalia iraní de anoche haya golpeado con tanta fuerza en Bahrein y en Kuwait, que haya alcanzado algunos objetivos importantes. Bahrain and Kuwait hit some targets that were important. That's why the United States had to retaliate. Por eso Estados Unidos tuvo que responder. Porque antes, recordemos, hubo dos ataques, desde que se firmó el alto el fuego, desde la firma del memorando de entendimiento. Este es el tercer ataque estadounidense contra Irán. El primero fue de nuevo, porque Irán atacó unos petroleros, y entonces Estados Unidos respondió. La segunda vez fue igual, Estados Unidos atacó, Irán respondió, y luego no hubo reacción por parte de Estados Unidos. Eso resulta extraño, porque anoche Irán volvió a responder, y ahora Estados Unidos está atacando otra vez. Esto es algo nuevo, y puede que, tenemos que entenderlo así, haya algún tipo de motivo detrás de este ataque. Esa es la interpretación. This is the understanding. Maybe the attack was so hard and the Quizá el ataque fue tan fuerte contra Bahrein y Kuwait, o tal vez uno de los buques de guerra fue alcanzado por misiles o torpedos iraníes, sea lo que sea. Y el otro punto de esta noche fue muy extraño. En la parte norte de Irán recibimos unas imágenes, unas fotos de un puente. Aquí está la foto del puente. Muestra que el puente fue alcanzado por algo. Está en la zona norte de Irán, en la provincia de Golestán. Y este puente se encuentra en un área llamada Al-Kala, en la región de Golestán, en el norte de Irán. Y la gente comentaba que quizá Estados Unidos está utilizando algún tipo de sistema HIMARS en Turkmenistán, porque está cerca de Turkmenistán, en la parte norte de Irán. because it's close to Turkmenistan, northern part of Iran, or maybe Israelis hit the target. O quizá los israelíes dieron en el blanco. Pero, viendo el puente, por lo que entiendo, no parece un daño grande causado por una bomba o un misil de crucero iraní. No es algo de ese tipo. Tal vez fue algún tipo de ataque desde dentro. Quizá gente del Mossad o agentes dentro de Irán consiguieron volar esa parte del puente. No es un daño enorme, no es algo tan importante en sí, pero la importancia del puente sí lo es, porque es el mismo puente por donde pasa el ferrocarril. El tren cruza por ese puente que conecta Irán con China, y eso sí es importante. Iran to China. And this is important. And we have to understand why they're doing this because Y tenemos que entender por qué están haciendo esto, porque saben que la conexión entre Irán y China es importante. Es una alternativa para Irán. Y creo que lo hicieron esos agentes, esas personas que cooperan con el Mossad o con la CIA dentro de Irán. Eso es lo que ha pasado. Luego Donald Trump salió y publicó esto. Dijo que, después del ataque, era una represalia por el bombardeo de barcos de ayer por parte de Irán. Y que si vuelve a ocurrir, será mucho peor. Así que os va a sorprender saber que esta foto no es de Chabahar, no es de esta noche. Esta foto se tomó en una ciudad, en una región llamada Shahran. Y Shahran fue un depósito de petróleo en Shahran, el que fue alcanzado durante la guerra de 12 días en Teherán, en junio de 2025. Esto no pasó esta noche. No sé por qué Donald Trump publicó o volvió a publicar eso. Puede que no lo supiera, quizá porque esa página lo compartió como si fueran nuevos ataques contra Irán, pero no es de esta noche. Volviendo a la respuesta iraní a los ataques estadounidenses, Irán empezó atacando Kuwait y Qatar, y más tarde los ataques llegaron a Jordania. Hay imágenes que de alguna manera muestran el ataque en Bahrein, así que estoy intentando encontrarlas para mostrarlas aquí. Básicamente esto es en Kuwait, una explosión enorme. Se puede oír claramente. Sí, lo único que se escucha es la explosión, nada más.
and nothing more than that, because the footage is nothing is coming out. The censorship is so. Porque las imágenes muestran que no está saliendo nada. La censura es muy fuerte cuando se trata de los países del Golfo, de Israel y de los países del Golfo. Básicamente, están controlando todo para que no se envíe ningún tipo de video o foto al exterior que pueda dar alguna pista a los iraníes sobre cuál fue el objetivo. Y no hubo ningún ataque. Lo que ha pasado esta noche es que no hubo ataque contra Emiratos Árabes Unidos. Se centró sobre todo en Bahrein, Kuwait y Qatar. Y desde el principio los primeros ataques empezaron con, déjame mostrar la imagen aquí, porque los primeros misiles fueron lanzados por los iraníes, usando, ya sabes, esos misiles en Bushehr. Those missiles in Bushehr. Here is you see four of those missiles going. Aquí lo tienen. Se ven 4 de ellos. 4 de esos misiles lanzados desde Bushehr, la misma ciudad que fue atacada esta noche por Estados Unidos. Y luego supimos que los ataques se llevaron a cabo desde esta base. Esta base está en el suroeste de Irán, en una provincia llamada Khuzestán. En esa zona, usaron los misiles o parte de esas instalaciones dentro de toda una ciudad subterránea. Usaron eso para atacar básicamente a Qatar y a Kuwait. Así que, hasta ahora, por lo que hemos sabido, aquí está el presidente del Parlamento iraní diciendo que Estados Unidos todavía no ha aprendido que intimidar y romper promesas ya no sale gratis. Lo diré claramente, si atacas, te van a golpear. Let me put it plainly. If you strike, you'll get hit. Don't, yeah. No te muevas sin sentido, o te hundirás aún más. El estrecho de Hormuz solo se abrirá con un acuerdo iraní, no con amenazas estadounidenses. Sí, ese es el punto principal desde la perspectiva iraní. Básicamente, se trata del estrecho de Hormuz. No puedes llegar y pretender gestionarlo. Estados Unidos no tiene nada que hacer ahí, según lo que ellos entienden del memorando de entendimiento. En mi opinión, hay un enorme malentendido sobre la cláusula número 5 de ese memorando. La interpretación de Estados Unidos, la interpretación de la administración Trump, es que Irán va a permitir que toda esa gente, los petroleros, los barcos, todo, pasen por el estrecho de Hormuz sin ningún tipo de dificultad. Pero por parte de Irán, el entendimiento es que serán ellos quienes lo gestionen. Tienen que usar las rutas que define Irán, las que designa la Guardia Revolucionaria iraní, o la autoridad iraní, como ellos la llaman, la autoridad del estrecho. Han creado una nueva institución u organización para gestionarlo. Por cierto, esas rutas son las principales del estrecho de Hormuz, y siempre ha sido así. Nadie utilizaba la parte sur del estrecho antes de que empezara esta guerra, ni tampoco después. Así que Estados Unidos está intentando abrir una nueva ruta en la parte sur del estrecho, algo totalmente inaceptable para los iraníes. Y ellos dicen, hay que usar la ruta designada por la Guardia Revolucionaria. Van a garantizar, como se menciona en el memorando de entendimiento, que durante 60 días será gratuita, sin ningún tipo de tasa o peaje. Y en los primeros 30 días van a definir cuál será el mecanismo de gestión de este estrecho. What would be the mechanism for this trade? Here is the problem for this trade. Aquí está el problema con este estrecho. La visión estadounidense y la visión iraní no coinciden, no encajan. En mi opinión, ese es uno de los fallos del memorando de entendimiento. Porque hay que ser claro, el texto para mí da a entender que Irán es quien tiene el control de este estrecho y que debe hablar con el gobierno de Omán y con otros gobiernos de la región, básicamente con el gobierno omaní, para gestionar el estrecho de Hormuz. Porque parte de este estrecho, recordemos, no son aguas internacionales. Y cada vez que Donald Trump o Marco Rubio hablan del estrecho de Hormuz como si fueran aguas internacionales, hay que tener en cuenta que se trata de una vía marítima muy concreta. International water and this is a waterway, everybody can use that. No, this is not the international water. Todo el mundo puede usarlo. No, esto no son aguas internacionales. Si pensamos en el estrecho de Hormuz, que tiene básicamente unos 25 kilómetros, 24 kilómetros de ancho, fíjate en las fronteras. Las aguas iraníes y las omaníes se solapan. En realidad es menos, porque 12 kilómetros y medio desde Irán y 12 kilómetros y medio desde Omán se superponen.
Esto no son aguas internacionales. Los dos países tienen que gestionar todo el sistema, todo el mecanismo del estrecho de Hormuz. Pero el problema es que el gobierno de Omán está recibiendo mucha presión de Estados Unidos y de otros países. Tuvimos a Emmanuel Macron viajando a Omán y hablando con ellos. Ya sabes, nuevos acuerdos con el gobierno omaní. Van a comprar más petróleo, ¿sabes? Y además hubo un comunicado conjunto, Francia y el Reino Unido. Un comunicado en el que decían, vamos a enviar estos dragaminas al estrecho de Hormuz para facilitar el paso de los barcos por el estrecho de Hormuz. Ese era todo el plan. No viene de un solo lado. La presión sobre el gobierno de Omán es multidimensional. Si recuerdas, pues, a Irán, China y Suiza. Cuando regresaron, Irán y el presidente del Parlamento iraní, junto con el ministro de Asuntos Exteriores, fueron a Qatar. También fueron a Omán y hablaron con el gobierno omaní. Y emitieron una declaración conjunta en la que anunciaban que iban a definir un nuevo mecanismo para el estrecho de Hormuz, un nuevo sistema de tasas para el estrecho, que básicamente es una tasa administrativa, no algo contrario al derecho internacional. De hecho, se basa en el derecho internacional. Es lo mismo que hace Turquía y lo mismo que ocurre en otros estrechos y canales de todo el mundo. Pero Estados Unidos no lo acepta. Ese es todo el juego. No se trata solo de Turquía. Donald Trump, cada vez que habla del problema que tiene con los iraníes, dice que no son honestos, que no hacen esto o aquello. Pero ellos no han cambiado su postura desde el primer día en que intentaron negociar. Dijeron, estos son los puntos, estas son las principales preocupaciones, estos son los artículos fundamentales de cualquier tipo de acuerdo entre ellos y Estados Unidos. Más tarde, después de muchas comunicaciones entre ambas partes, finalmente consiguieron este memorando de entendimiento. Parece que la percepción por parte de Estados Unidos es diferente, o al menos intentan decir que lo es. Pero claro, no puede ser tan diferente, porque la primera cláusula del memorando trata precisamente sobre el Líbano. La razón por la que te digo que Estados Unidos no está actuando con honestidad es porque no se trata solo del estrecho de Hormuz. La primera cláusula dice que Israel, léela, la primera cláusula dice, básicamente, que Israel tiene que retirarse del Líbano. Sin combates, retirada inmediata de las fuerzas, sin enfrentamientos, sin objetivos, sin ataques al gobierno libanés. Tienen que respetar la soberanía del Líbano. Todo eso está escrito en la primera cláusula del memorando de entendimiento. No hay manera de interpretar esa cláusula de otra forma. Entonces, ¿qué hizo Estados Unidos? Justo después de firmar el memorando, llevó al gobierno libanés y al gobierno israelí a Estados Unidos. Han firmado un nuevo acuerdo, un nuevo memorando de entendimiento, no el acuerdo anterior, en el que legitiman la ocupación israelí del Líbano. Dicen, vamos a ayudarte, pero tienes que desarmar a Hezbollah. Vamos a mejorar tu ejército. Vamos a darte más armas. No sé de qué tipo de armas hablan. Básicamente, quizá algunos fusiles, algún tipo de armamento ligero que no pueda usarse contra Israel en caso de un ataque israelí al Líbano. Pero en esencia, si quieres eso, tienes que desarmar a Hezbollah. Y si quieres eso, también tienes que ayudarnos, de alguna manera, a ejercer presión económica sobre Hezbollah y sobre los actos de resistencia en el Líbano. Básicamente, lo que están haciendo es ir totalmente en contra del MOU, el memorando de entendimiento. De hecho, podríamos llamarlo ahora un malentendido, porque todo se ha convertido en eso, en un malentendido. A nadie le importa la cláusula número 1, a nadie le importa la número 5, y la número 10, bueno, con el regreso de las sanciones al sector petrolero iraní, al sector energético iraní, esa cláusula simplemente desapareció. Se violó, y se puede ver la violación de cada una de las cláusulas del MOU. Ya no queda nada de eso.
Y hoy Donald Trump dijo que el MOU se ha terminado. Pero en realidad, estaba terminado desde el primer día. No entiendo por qué estuvimos hablando de ello durante horas y horas, diciendo que Estados Unidos no lo estaba respetando. En el Líbano, no se está respetando eso en el estrecho de Hormuz. Y básicamente, se trataba de una especie de sanciones al sector petrolero iraní. Ya sabes, levantaron las sanciones durante 6 días. Y ahora en realidad estamos volviendo a la misma situación que había entre Irán y Estados Unidos antes de la firma del memorando de entendimiento. Esa es la realidad de lo que está ocurriendo. Y sí, parece que están saliendo nuevas imágenes desde Bahrein. Tiene un impacto enorme y directo allí. Déjame mostrarte una de ellas. Sí, acaban de salir las nuevas imágenes desde Bahrein. Aquí están, míralas. Muestran lo siguiente. It's here. It shows. The fight is going on right now, and Iran is not gonna. La lucha está ocurriendo ahora mismo, e Irán no va. Me da la impresión de que estos ataques van a seguir una y otra vez. Y básicamente, con Israel al frente, no veo que Estados Unidos vaya a dar marcha atrás. Van a continuar con los ataques, e Irán tampoco va a retroceder. Van a intentar atraer, ya sabes, a la Marina estadounidense al Golfo Pérsico y tratar de manipular la situación. Pero el problema para Irán es que es muy fácil controlar, gestionar este ritmo, porque, en el fondo, dentro de su propio territorio, pueden alcanzar cualquier objetivo, no solo desde el sur del país, sino desde cualquier punto. Irán es un país enorme. Desde el norte, este, el oeste, el centro, el sur, pueden atacar su ritmo. Y tienen todo esto. Hay que entender que cuando los iraníes lo llaman una especie de estrategia en mosaico, básicamente se refieren a que tienen todas esas provincias que son autosuficientes a la hora de combatir. Tienen sus propios misiles, sus propios drones, sus propias capacidades, y pueden usarlos de forma independiente del resto del país, sin necesidad de coordinarse. Por eso pueden controlar el estrecho de Hormuz. No importa si el ISIS ataca la parte sur de Irán y no pueden utilizar las instalaciones del sur. Van a usar las del este, las del oeste y las del centro del país. Van a emplear esos misiles para atacar Hormuz, los objetivos en el estrecho de Hormuz. The targets in the Strait of Hormuz. This is the problem that I think it's going to be. Este es el problema que creo que va a suponer un gran desafío para Estados Unidos con el paso del tiempo. Y tenemos que entender que no es fácil. El precio del petróleo, por cierto, ayer, después del anuncio de la secretaria del Tesoro de Estados Unidos de que van a volver a imponer sanciones al sector petrolero y gasista iraní, vimos que el precio del crudo subió a 75. Hoy ha llegado a 78, algo así. Y parece que, a medida que pasa el tiempo, no sé si Irán va a decidir, o quizá con la continuación de la guerra, cerrar por completo el estrecho de Hormuz. Esa es una de las opciones que Irán está considerando ahora mismo. Cerrar completamente el estrecho de Hormuz. Nada entra, nada sale. El mismo bloqueo que ya hemos visto antes, y que fue la razón principal por la que Donald Trump decidió finalmente poner fin al bloqueo estadounidense en Irán y firmar el memorando de entendimiento. ¿Recuerdas aquella noche en la que Donald Trump firmó el memorando? No estaba nada contento. Nada contento. Después de firmar, la gente aplaudía, y él seguía con una cara de disgusto como pensando, ¿por qué estoy haciendo esto? Porque al mirar el memorando, era una derrota enorme. Políticamente no significa nada. No quiero decir que el memorando tenga algún valor, pero el simple hecho de firmarlo fue algo enorme para Donald Trump, porque estaba reconociendo que no era capaz de controlar el estrecho de Hormuz, que no podía obligar ni presionar a Irán para que se rindiera de alguna manera.
Así que ese fue el resultado. ¿Crees que la realidad ha cambiado? Yo no creo que la realidad haya cambiado. Y volviendo al tema, tenemos que entender qué está pasando con el caso de Irán. Anoche, antes de que ocurrieran los ataques, todo el gobierno iraní estaba en Irak, porque esta noche se celebra el funeral, la procesión fúnebre, del difunto líder supremo iraní en Irak, en Kerbala, en Nayaf. Algo así como entre 6 y 7 millones de personas están participando en este momento. Y están allí. Y ocurrió el ataque, y vimos al presidente iraní regresar a Irán y mantener esa reunión con el Consejo Supremo de Seguridad Nacional para decidir cuál sería la respuesta por parte de los iraníes. Pensé, de verdad pensé, que Irán no iba a responder esta noche, que no iba a hacer nada por el funeral que estaba teniendo lugar en Irak. Creí que iban a mostrar una especie de paciencia estratégica, que iban a esperar ver qué pasaba en Irak, y después al regresar a Irán, porque mañana será el funeral en Mashhad, la última parte del funeral, y se espera que participen entre 7 y 10 millones de personas. Es enorme. Hasta ahora, si miramos las imágenes de los funerales en Irak e Irán juntos, se calcula que unas 40 millones de personas han participado en la procesión. Es algo inmenso. De verdad, inmenso. Es un récord para todos. Y para los iraníes significa mucho, porque es un elemento que une al pueblo iraní. Todos se están uniendo. Entienden la realidad de lo que está pasando. Muchas de estas personas no están contentas y no lo estaban con el memorando de entendimiento. Básicamente estaban criticando a todo el gobierno, no solo al gobierno, sino también al presidente del parlamento iraní, Kalibaf. Llamaban a Kalibaf y al presidente iraní complacientes. Y bueno, básicamente ayer hubo imágenes de gente siguiendo el funeral. La gente seguía el funeral del ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Araghchi. Gritaban, muerte a Araghchi, porque lo consideran un complaciente, alguien que intenta negociar. Queremos venganza, decían. Fíjate en la enorme multitud, en todas las imágenes que salieron. Y en esas grabaciones se ve esa bandera roja. Para los musulmanes chiíes, esa bandera tiene un significado. Representa el deseo de venganza, de hacer algo parecido a lo que te han hecho a ti. En la cultura chií simboliza venganza y justicia, porque viene del imán Hussein. Es la sangre, roja como la sangre, que procede de la tradición del imán Hussein, quien luchó contra la injusticia y perdió la vida por esa lucha. Ese es el punto principal para los iraníes. Ahora mismo, nadie está contento con el memorando de entendimiento. Y en el fondo, ¿qué resultado tiene eso para los iraníes? ¿Por qué necesitamos firmar un memorando de entendimiento con Estados Unidos? El estrecho de Hormuz está bajo control de los iraníes. Si Estados Unidos quiere cambiar eso, pues aquí lo tiene. Intento imaginar qué pasa por la cabeza del pueblo iraní. Ellos piensan que pueden gestionar el estrecho de Hormuz sin tener ningún acuerdo con Estados Unidos. Así que, desde su punto de vista, no hay motivo para firmar ningún tipo de acuerdo. Pero el argumento del gobierno y del presidente del parlamento iraní era otro. Si conseguimos reducir las sanciones sobre la economía iraní, o hacer algo parecido en el sector petrolero o donde sea, todo giraba en torno a eso. Y la administración Trump hablaba del tema, intentando ejercer presión. También el gobierno de Pakistán participó en las conversaciones, y todo se centraba en eso. Pero, al fin y al cabo, incluso el difunto líder supremo Khomeini dijo que él no iba a dejarse llevar por esas canciones que vienen de Occidente o por esas nanas que llegan desde Estados Unidos. Dijo que no se dejaría engañar por esas voces que vienen del oeste diciendo que quieren negociar. Esa es, en esencia, la idea principal entre los iraníes. Porque antes de la historia del acuerdo nuclear, nunca hubo confianza entre los iraníes y los estadounidenses. Básicamente, cada vez que intentaban construir algún tipo de confianza, algún canal de comunicación entre ambas partes,
Estados Unidos intentaba manipularlo. Between the two sides, the United States tried to manipulate that JCPOA was signed not only. Se firmó el JCPOA. No solo lo firmaron los Estados Unidos, también participaron 3 países europeos, junto con Alemania. Todos firmaron un acuerdo. Luego, la administración de Obama básicamente no hizo nada. No levantaron las sanciones a Irán. Obama, antes de dejar su cargo, no hizo nada. Irán intentó cumplir con las normas o con las líneas de ese acuerdo, pero Estados Unidos no hizo nada. No hubo alivio de sanciones, nada. Después llegó Donald Trump al poder y simplemente se retiró del JCPOA. Así que eso no funcionó entre las dos partes. Esta es la historia entre ambos lados. Por eso la gente en Irán dice ¿por qué tenemos que hablar con Estados Unidos? Ese es, en esencia, el argumento. The basic argument is this. If they're not, how many times do they have to deceive us? Si no lo son, ¿cuántas veces tienen que engañarnos para que aprendamos que no van a ser un negociador fiable? No van a ser un socio ni un adversario de confianza con quien hablar, con quien negociar, con quien llegar a ningún tipo de acuerdo. Ese es su principal argumento. Así que, por lo que parece, el memorando de entendimiento ha fracasado hasta ahora. Veremos qué pasa. Otro video que ha salido desde Bahrein muestra otro impacto allí, uno de los misiles golpeando Bahrein, y los misiles siguen cayendo, una y otra vez. Veremos mañana cuál será la respuesta de Estados Unidos. ¿Van a seguir con esa actitud de manipular? Are they going to continue with this sort of attitude to manipulate? Right now, if you look at the Strait of Hormuz, there is nothing going on. Ahora mismo, si miras el estrecho de Hormuz, no está pasando nada allí. Básicamente, no hay movimiento en el estrecho. Así que mañana, no sé, si Irán decide cerrar el estrecho de Hormuz, todo dependerá de los ataques. Si Estados Unidos decide atacar, Irán va a responder. De algún modo, creo que en mi opinión, una de las principales razones por las que incluso esta noche, con los ataques de esta noche, no han ido más lejos en intensificar los ataques, es por el funeral. Ya sabes, mañana por la noche habrá terminado, el funeral habrá terminado, y volverán al conflicto. Y si pasa algo, vamos a ver enfrentamientos enormes, muy grandes, entre los dos bandos. Huge confrontations between the two sides. Because the concern on the part of Iran. Porque la preocupación de los iraníes es comprensible. Cuando tienes un funeral en Irak, sabes que te van a atacar y tienes que responder. Si han reaccionado así ahora, imagina lo que podría pasar después del funeral, cuando entierren al difunto líder supremo de Irán. ¿Qué ocurriría entonces con el conflicto? Esa es mi interpretación. Creo que el memorando de entendimiento existía, pero, por lo que entiendo, ya no queda nada. Las sanciones han vuelto. Los pakistaníes están hablando con ambas partes en este momento. Hoy le preguntaron a Donald Trump si quería seguir escalando la situación, volver a una guerra total con Irán, y él dijo que no va a ser una guerra total, que no van a llegar a eso. Y todo esto viene por los ataques iraníes a los petroleros. Y nosotros queríamos responder. Queremos castigarlos, darles una lección y que no vuelvan a atacar. Pero esto no significa nada para Irán. Y aún con los ataques, fíjate, en la ciudad de Mashhad hay mucha gente en las calles preparando armas para el funeral que se celebrará allí mañana. Aquí en Brasil son las 11:23 de la mañana y allí faltan unos 30 o 40 minutos para la medianoche, o sea, para mañana. Y mañana tendrán el funeral en Mashhad. Después de eso, ya veremos qué pasa. Lamentablemente, el memorando de entendimiento ya está hecho y no tendría sentido seguir con él. Creo que las personas que estaban presionando a los negociadores del lado iraní van a tener ahora la ventaja. Van a decir, has hecho esto, has fracasado, y ahora tienes que escucharnos. Y será así. Nosotros decidiremos, nosotros diremos, y mucha gente los apoyará. Básicamente, ves esas enormes multitudes que salen al funeral. La mayoría piensa algo como, bueno, ¿cuál es ya el sentido del memorando de entendimiento? Irán puede controlar a Israel en gran medida. El caso del Líbano no cambió tanto.
¿Cuál fue el resultado del memorando para el Líbano? Nada. Nada en absoluto. Mira el alto el fuego de 2024. Ese alto el fuego fue básicamente lo mismo que estamos viendo ahora. La situación es la misma. Los israelíes están haciendo lo mismo. Intentaron tomar la fortaleza de Ali Taher en el Líbano, que es muy importante estratégicamente para Hezbollah, y fue defendida por las fuerzas de Hezbollah. Así que la lucha continúa entre el Líbano e Israel, y parece que va a intensificarse en los próximos días y semanas. Veremos qué pasa en ese frente. Pero el memorando de entendimiento no cambió mucho la situación en el Líbano. Se suponía que debía obligar a los israelíes a retirarse del país. Estados Unidos no está dispuesto a hacerlo. Israel en general mantiene el mismo comportamiento. El Proyecto Libertad, si recuerdas el Proyecto Libertad, Donald Trump intentó ponerlo en marcha antes de firmar el memorando. Duró unas 6-10 horas, y luego dijeron, no vamos a hacerlo. No va a suceder. Básicamente, ahora mismo están intentando repetir lo mismo, exactamente lo mismo que intentaron antes, después de firmar el memorando de entendimiento. ¿Qué ha cambiado hasta ahora? Nada. Quizá el memorando sea algo que Donald Trump intenta redefinir a su manera para salir de la región, pero no creo que eso vaya a pasar. La lucha va a continuar. El otro problema para Donald Trump es su relación con Turquía. Quiere entregar los F-35 a Turquía. Pero, por otro lado, el lobby israelí está totalmente en contra. Benjamin Netanyahu dio varias entrevistas ayer y hoy diciendo que eso no va a cambiar el equilibrio de poder en Oriente Medio. Si Turquía recibe esos F-35, los va a tener. Y eso sería extremadamente peligroso para nosotros, porque ahora mismo estamos enfrentados. Imagina cómo era la relación entre Turquía e Israel antes del 7 de octubre. Y ahora mismo, básicamente, Israel dice que uno de sus principales enemigos es Turquía. Así que toda la situación en Oriente Medio se está volviendo más complicada. Y los problemas de Israel están creciendo, no disminuyendo. En mi opinión, sus problemas van a más, se hacen más grandes, porque no lograron desconectarse. La caída de Bashar al-Assad se suponía que iba a desconectar a Irán de Hezbollah, pero eso no ocurrió. Hay tanta conexión que la comunicación sigue activa. Y el otro punto era que la caída de Bashar al-Assad iba a debilitar de alguna forma el eje de resistencia, pero vemos que Irán ya no está tan presente, Rusia tampoco tanto, y sin embargo, Turquía sí está ahí ahora. Y estos tipos no van a dar marcha atrás, porque el que dirige Siria es básicamente uno de los principales apoyos de al-Sharaa. El que apoya al-Jolani es Turquía, y ellos tampoco van a retroceder. Por eso están tan asustados, tan preocupados por Turquía y por su papel en Siria, porque quieren que la ocupación continúe, y Turquía no está de acuerdo con eso. Turquía quiere, de alguna manera, reforzar el poder en Siria, el poder del gobierno, y eso va totalmente en contra de la agenda israelí. Turquía tiene su propia agenda en Siria, pero las dos agendas no coinciden. Ese es el problema. Por eso están enfrentados. Estados Unidos sigue allí, utilizando el petróleo de Siria y enviándolo a Israel, sin darle casi nada al gobierno sirio. No sabemos mucho sobre el gobierno sirio. Durante el mandato de Assad, no le dieron nada al gobierno sirio. Ahora mismo, no sé si están cambiando eso. Hoy, Donald Trump tuvo una reunión con al-Sharaa. Al-Jolani dijo que Al-Jolani le dijo que va a ayudarle con el asunto del Líbano. ¿Qué tipo de ayuda puede ser? Nadie lo sabe, porque no tienen tanto poder como para enfrentarse a Hezbollah en el Líbano. Si intenta hacer algo, creo que lo van a derrotar en Siria. No van a meterse mucho en territorio libanés. Ese es el problema en ese lado. Si volvemos a la situación en el estrecho de Hormuz, el otro problema es que esos países que estaban hablando con los iraníes por detrás, ya sabes, desde que empezó la guerra, 4 días después del inicio, hubo comunicaciones entre el gobierno saudí y el gobierno catarí con los iraníes diciendo,
No estamos contentos con esta situación. Qatari government with Iranians saying we are not happy with this situation. Our economy is getting hit by the situation in the Strait of Hormuz. Nuestra economía está sufriendo por la situación en el estrecho de Hormuz. El cierre del estrecho de Hormuz fue muy negativo para su economía. Entonces, ¿cuál fue la solución? Ahora Irán controla el estrecho de Hormuz. Por un lado, sienten que Irán tiene el control del estrecho de Hormuz. Por eso ves a Arabia Saudí, a su delegación, asistiendo al funeral del difunto líder supremo de Irán. Por otro lado, intentan cooperar con Estados Unidos en el estrecho de Hormuz con sus petroleros. ¿Qué significa eso? Esta gente tienen que decidir. ¿Tienen miedo? ¿Quieren mejorar su economía? Tienen que decidir. Si el ISIS quiere usar sus petroleros, sus barcos, dicen que no. ¿Saben que Irán va a atacarles? Van a golpear sus petroleros. You know that Iran is going to attack you. They're going to hit your tankers. And nobody is going to be able to help you. Did they help you? Y nadie va a poder ayudarte. ¿Te ayudaron cuando Irán atacó los objetivos, las bases estadounidenses en vuestros países? No, no pasó nada. No entiendo por qué piensan que esta vez va a ser diferente en este conflicto. No ha cambiado nada. Lo mismo, exactamente lo mismo, sigue ocurriendo. Y veremos qué pasa. Creo que al final, los países del Consejo de Cooperación del Golfo tienen que actuar con algo de sensatez. Si no llegan a algún tipo de entendimiento para hacer un acuerdo con Irán, los iraníes los van a atacar. Y esta noche hemos visto el ataque a Qatar, que me sorprendió, porque se suponía que esos aviones cisterna, los que reabastecen a los cazas, estaban saliendo de Qatar y de Tel Aviv. Por eso atacaron Qatar. From Qatar and from Tel Aviv. That's why they attacked Qatar. So far, and Hasta ahora, la Guardia Revolucionaria ha emitido un comunicado hace apenas unos minutos diciendo que por ahora la represalia ha terminado. La razón principal, y quiero subrayarlo, la razón principal por la que no atacaron con más fuerza, por la que no intentaron devastar esos países, es por el funeral. Van a intensificar las acciones en cuanto termine el funeral, mañana por la noche. Veremos qué pasa, porque las próximas horas son muy importantes para los iraníes. Y en Estados Unidos, no sé cuál será la política de Trump, si van a cambiar de actitud o si van a seguir con ese juego en el estrecho de Hormuz. Eso no va a funcionar. En fin, ya veremos. Muchas gracias por acompañarme esta noche y nos vemos mañana. so much for being with me tonight, and see you tomorrow.